Cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué privilegio estar con ustedes esta mañana y muchas gracias, hermano Pablo, por ese video maravilloso. Qué video más bonito, retándonos para poder congregarnos viernes, sábado y domingo y tener este estudio precioso acerca de la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué 66 libros? Este libro maravilloso es una colección de 66 libros, pero hay algunas discusiones ahí, unos más, otros menos, otros preguntan por qué no está este libro, por qué está este. Todas esas preguntas van a tener respuestas y queremos animarle, hermano, para que este próximo viernes usted ya desde las 6:30 puede entrar, 7 en punto, comenzamos la transmisión. El hermano Nelson Morales, un buen amigo, un buen hermano, el doctor en Nuevo Testamento, maestro del Seminario Teológico Centroamericano, estará dándonos estas preciosas enseñanzas. Entonces queremos pedirte que desde ya te prepares. Si tienes preguntas, puedes mandarlas al chat de la iglesia y el hermano Pablo se va a encargar de manejar esto y hacer las preguntas que ustedes hagan para que el conferencista pueda darles la respuesta. Así es que ánimo, hermanos, es un tiempo lindo, hermoso para estudiar la palabra de Dios. Viernes, sábado, vamos a estar a partir de las 6:30 de la tarde, ya en adelante. Ustedes pueden ir entrando despacio para darle tiempo a Pablo que vaya preparando todo. Y a las 7 en punto comenzamos la transmisión. Y el próximo domingo, a las 9:30, usted puede ir entrando y a las 10 en punto comenzaremos nuestra transmisión. Va a ser un tiempo de mucha edificación. Y a partir de hoy, hermanos, mañana vamos a tener la reunión de oración con los caballeros y a partir de martes, miércoles, jueves, no hay reunión. Así es que vamos a tomarnos este día hasta el próximo viernes. Así es que queremos animarles para que estudiemos juntos la palabra. Y estamos estudiando el Evangelio de Juan, el Evangelio del Dios Salvador. No hay un libro en la Biblia que haya sido predicado tanto sobre evangelismo y que tantas personas se hayan convertido como el Evangelio de Juan. Es el Evangelio del Dios Salvador, el Evangelio del gran amor de Dios para todos nosotros. Y estamos en el capítulo 9 y capítulo 10. Yo quiero invitarle, hermano, que ahí como tú estás, cierres tus ojos, por favor. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Vamos a pedirle que Él nos ilumine y que podamos comprender su maravillosa palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás, ahí con tu Biblia en la mano. Vamos a orar. Padre querido, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Padre y porque podemos acercarnos confiadamente a tu trono de gracia, porque tú escuchas nuestras plegarias, nuestras oraciones. Padre, bendice a todos nuestros hermanos. Te pido que en este tiempo fortalezcas nuestra fe y nuestra confianza en ti. Ayúdanos a voltear a ver cada día hacia ti, Señor, a volver nuestro corazón a ti. Padre, quita nuestra mirada de este mundo y de todas las cosas que aquí hay y que podamos poner nuestra mirada en ti. Y ahora, Padre, también gracias por este libro maravilloso, por la Biblia. Es inspirado por ti, Señor. Tiene todo tu poder, toda tu autoridad sobre nosotros. Yo te pido que nos ilumines para poder entenderlo en este momento y que podamos aprender de él. Padre, gracias por esta maravillosa enseñanza. En el nombre de Jesús, háblanos, edifícanos y que podamos salir de esta reunión con el deseo de obedecer tu palabra y con el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir a Juan capítulo 9 y capítulo 10. Les dije que toda esta parte es una sola sección. No sé quién le metió ahí ese capítulo 10 y nos divide esta enseñanza maravillosa del Señor, pero todo se da a raíz de la sanidad de este ciego. Un ciego de nacimiento, en el capítulo 9, que Jesús va pasando, lo queda viendo y el Señor dice un talón en sus ojos y lo manda al estanque de Siloé y allá se lava y regresa viendo. Un hombre que recibió un milagro que solo el Señor lo puede hacer. Nadie puede darle vista a un ciego, a alguien que nació
completamente ciego. Así es que la palabra de Dios dice que a raíz de esto hubo una reacción, primero en sus vecinos. Los vecinos vienen y le dicen, este se parece al que estaba ciego, el que mendigaba, vivía de la mendicidad, vivía de la limosna de sus vecinos y amigos y de los que pasaban por el camino. Unos decían, a él se parece, otros decían, él es, y él decía, yo soy. Y le preguntan, ¿y cómo te fue dada la vista? Ah, dice, un hombre que se llama Jesús me sanó. Luego entonces lo llevan y vamos avanzando hasta llegar a los fariseos. Alguien les dijo, mira, el ciego, aquel señor lo sanó, el Señor Jesús. Y entonces lo llevan hacia los fariseos y comienza una inquisición terrible contra este ciego. Pero este hombre se para firme, los confronta y al final terminan expulsándolo ahí de la sinagoga. Ahora, expulsar a este hombre quería decir que estaba casi perdiendo su nacionalidad judía, que no podía entrar en la sinagoga para estudiar la Biblia, no podía ir al templo, no podía presentar ofrendas, quedaba excluido prácticamente de su salvación. Ahora el Señor Jesús lo encuentra, dice el versículo 35 al 41, que el Señor lo encuentra, o sea, el Señor lo buscó hasta encontrarlo. Entonces, primero, este caballero fue presentado ante sus vecinos, luego ante los fariseos y en tercer lugar ante el Señor Jesucristo. Y este hombre va demostrando un crecimiento vertiginoso en su vida espiritual. ¿Qué tipo de crecimiento? Bueno, pasan de decir, aquel hombre que se llama Jesús. ¿Y quién es? Un hombre, uno que dicen que se llama Jesús, porque él no lo había visto, no lo conocía. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que luego dice, este hombre puede ayudar a la gente. Él me sanó a mí. Luego, ¿qué dice? Este es un profeta. Este es el enviado de Dios. Y luego dice, este hombre es Dios. Y cuando él confiesa que Jesucristo es Dios, que es el enviado de Dios, lo expulsan. Y esto lo lleva a la última etapa de su peregrinaje o caminar espiritual y dice, y lo adora. Le rinde toda su vida al Señor Jesucristo. Y esto es lo que dice en el versículo número 37. Jesús le dijo, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Jesús le dice, yo soy el Mesías, yo soy el Rey, yo soy el Dios. ¿Y qué le dice? Versículo número 38, y le dijo, creo, Señor, y le rinde su vida completamente y lo adora como el Dios y Rey del universo. Esta parte de la narración continúa hasta el capítulo 10. Y el Señor aprovecha esto para dar una enseñanza maravillosa. Y ahora, hermano, yo quiero que ustedes miren conmigo, por favor, que el Señor comienza a hablar y dice en el versículo número 1, vamos a ir al 10:1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora el Señor va a hablar del redil, del pastor, de las ovejas. En otras palabras, va a utilizar todo lo que es este sistema pastoril de Israel para dar una tremenda enseñanza que Él quiere que todos nosotros podamos entenderla. Ahora, hay una palabra aquí, un versículo que es clave, hermanos. Mírenlo conmigo, por favor. Es el versículo 6. Ese es clave en toda esta enseñanza. ¿Qué dice el versículo 6? Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Ahora, todo este capítulo, porque para mí no solamente son los primeros 6 versículos, sino toda la enseñanza del capítulo 10, ¿qué es? Dice Juan. Dice Juan, esta es una alegoría. Esta palabra nos aclara entonces qué es esta enseñanza. Ahora, ¿qué es una alegoría, hermanos? Una alegoría es una figura literaria como una metáfora, pero ampliada. ¿Se acuerdan lo que es una metáfora? Es una comparación directa que no usa la palabra como. Por ejemplo,
En el versículo 11, mire conmigo, 10:11, Jesucristo dice, bueno, voy a leer el verso 9, mire conmigo, 10:9, yo soy la puerta. Y el versículo número 11 dice, yo soy el buen pastor. Estas dos frases de Jesús, estas dos oraciones de Jesús son una metáfora. El Señor dice, yo soy la puerta, no dice yo soy como una puerta. Una metáfora es una comparación directa, no usa la palabra como. Pero la alegoría es una metáfora ampliada. O sea, es una comparación, pero lo hace con unos elementos mucho más amplios, mucho más grandes. La alegoría entonces consiste en dejar a un lado el sentido literal de las palabras y poner en práctica el sentido figurado de ellas. Entonces, cuando la Biblia nos dice que esto es una alegoría, no tenemos que leerlo literalmente, porque la misma palabra está diciendo, aquí el Señor está haciendo una comparación y deja a un lado lo literal de lo que era un pastor, una puerta, un redil, unas ovejas, para ajustarlo y aplicarlo a un mundo espiritual o un lenguaje figurado. Eso es entonces una alegoría. Da a entender algo diferente de lo que está expresando con estas palabras. La alegoría tiene varias características. Número uno, la alegoría tiene más de un punto central. Ahora, acuérdense que hay muchas figuras de lenguaje en la Biblia. Por ejemplo, la metáfora que ya vimos aquí, algunos ejemplos. La metáfora es una comparación directa, pero por ejemplo está la parábola. ¿Cuál es el punto de la parábola, mi hermano? El punto de la parábola es que solo tiene un mensaje central. Uno, nada más. Pero la alegoría no. La alegoría tiene más de un punto central. Tiene varios puntos centrales que hay que descubrirlos a través de su enseñanza. También tiene varias aplicaciones espirituales que se pueden aprender acerca de en una alegoría. El detalle de la alegoría es variado en cuanto a sus temáticas, aún dentro de una misma alegoría. Ya lo vamos a ver con esta. Entonces, para mí, todo el capítulo 10 de Juan, los 42 versículos, son una alegoría muy ampliada. Y claro, esto tiene reacciones, y especialmente de los judíos, llamados judíos, los líderes del Sanedrín, reaccionan ante esta enseñanza del Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, en todo esto, capítulo 10 de Juan, el Señor va a utilizar la vida pastoril de la nación de Israel. Tiene que ver con la interacción indivisible. Mire qué interesante esto. La interacción indivisible entre el pastor y sus ovejas. Y ahí entra el redil, o llamado también aprisco. Ahí entra el cuidado, la protección, la alimentación, el dirección y todo lo que tenía que ver con la relación entre el pastor y sus ovejas. Nosotros, en este mundo donde estamos, de tanta tecnología, de carros y de una vivencia diferente, no entendemos bien a fondo esta alegoría. No entendemos bien a fondo lo que Jesús quiere enseñarnos, porque no vivimos en una sociedad pastoril. No entendemos esto. Por ejemplo, David dice que él era pastor de las ovejas. Y cuando llega allá con Saúl al ejército y están los filisteos con el paladín grande, ¿se acuerdan? Goliat, y está amenazando a Israel, David va y le dice al rey, yo voy a pelear con este paladín. Y le dice, ¿cómo lo vas a hacer? Mire, si tú eres un muchacho, un joven, probablemente David andaba en unos 15, 16 años. Este hombre es un hombre de guerra. Y David le dice, cuando un león o un oso llegaba a mi redil
y se llevaba una de mis ovejas, yo lo seguía y le caí encima y me devanaba con él, peleaba con él, hasta que lo mataba y le quitaba esa oveja de sus fauces. Ahora, ¿se puede usted imaginar el amor y la entrega de un pastor para poner en riesgo su vida por salvar una ovejita, un animalito? Había una relación profunda, amorosa, cariñosa entre el pastor y sus ovejas. Y eso es lo que Jesús quiere enseñar con esta enseñanza, valga la redundancia. Eso quiere enseñar con esta alegoría, una relación profunda, íntima entre él y su pueblo. Y entonces esto nos lleva a ver algunos detalles. Mire conmigo el versículo 1. Vamos a ver los primeros 6 versículos y luego nos vamos a detener en los otros. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Aquí el Señor entonces está hablando, primero, del pastor. Segundo, habla del redil. Tercero, habla de las ovejas. Yo creo, hermanos, que eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de toda esta alegoría que el Señor nos da aquí. Y vamos a ir entonces a hablar en detalle. Primero, Él se califica como el buen pastor. Segundo, todo su pueblo son las ovejas, el rebaño, pero también habla del redil. ¿Y qué es el redil? Es el lugar de la salvación. Acuérdate que esta es una alegoría. Entonces, cuando Él dice, yo soy el buen pastor, Él se califica como el pastor. Es el Señor Jesús, el Verbo de Dios. Las ovejas somos todos los que somos su pueblo. Y el redil es el lugar seguro de la salvación. Es el lugar de salvación. Es la vida eterna. Es el perdón de los pecados. Es formar parte de su pueblo. Primero, Jesús, el buen pastor, es la única puerta de entrada en este redil. Yo quiero que tú mires conmigo, por favor, que el Señor dice, versículo número 1, dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. ¿Okay? ¿Qué era el redil en realidad, hermano? Vamos a explicar rápidamente. Los pastores llevaban sus ovejas porque, y esto es bien interesante, hermanos, fíjense que las ovejas es casi el único animal en el mundo que necesita una persona que esté con ellos permanentemente. Permanentemente. El pastor tiene que estar con sus ovejas, porque las ovejas, y esto siempre es inquietante, ¿por qué el Señor nos compara a nosotros, su pueblo, con un rebaño o con una oveja? Mire, si ustedes miran una oveja, y mi esposa le gusta hacer ovejitas, aquí ustedes ya han visto algunas de ellas, pero no son animales muy agraciados, que se diga. No son fuertes, las ovejas no son violentas, las ovejas no son de esa forma. Una oveja, mis hermanos, necesita a su pastor permanentemente con ella. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos comparó, por ejemplo, con una manada de elefantes, o con tigres, o con leones? Ovejas, animales débiles, animales que no tienen una atracción verdadera. Ahora, rápidamente les voy a decir, primero, las ovejas son los animales
más torpes que hay en la naturaleza. Primera cosa, ¿qué quiere decir esto? No tienen sentido de orientación. El pastor tiene que llevarlos porque si no se pierden absolutamente. Si el pastor no está con ellas, no pueden llegar a ningún lado. Mire, un pastor puede estar 20 años llevando su redil en el mismo camino todos los días, y el día que el pastor no va, se pierden, no llegan las ovejas. Se desorientan, se descarrían. Segundo, las ovejas son el único animal que le va creciendo el pelo. ¿Se han visto ustedes la lana? Al perro no le crece, al cerdo no le crece, al león no le crece, a ningún animal el pelo le va creciendo y le va creciendo. A las cabras no le crece, a las vacas no les crece, a los caballos no les crece, pero a las ovejas la lana les va creciendo y de repente son animales monstruosos. Y el pastor tiene que trasquilarlos entonces, porque si no, el mismo peso y el sucio y todo lo que tiene la lana pesa tanto que no les permite moverse. Entonces el pastor tiene que limpiarlas. Y en tercer lugar, el pastor tiene que alimentar las ovejas. ¿Sabes qué? Los labios de las ovejas son muy suaves, son sensibles. Y si comen cualquier pasto, se hieren, se lastiman la boca, la lengua, y se mueren porque ya no pueden comer, se ponen llagadas. Y además de eso, para tomar agua, la oveja tiene que ir a remansos, porque la oveja no puede tomar agua en aguas que corren, en ríos que corren. Tiene que estar tranquila, mansita el agua, le da miedo. Entonces el pastor tiene que alimentarlas y darles agua. Y por eso es que el pastor anda por los caminos buscando donde haya un buen pasto para sus ovejas. Pero también el pastor tiene que proteger sus ovejas. Sabes que las ovejas no tienen protección. Si llega un lobo, lo único que hacen es agacharse y echarse y el lobo se las come. No son agresivas, no salen a defenderse. No pueden hacerlo. Y te das cuenta ahora por qué el Señor nos califica a nosotros como ovejas. Desorientados, siempre nos estamos perdiendo y descarriando. Necesitamos ese alimento que solo Él puede darnos, esa agua espiritual que solo Él puede darnos, la limpieza, solo Él la puede dar. El pecado nos mata, pero Cristo nos limpia. Él nos guía. Por eso Él dice que va delante de nosotros. Por eso Él es nuestro pastor que está permanentemente con su pueblo. Y Él es el único que nos protege de los ataques de ese león feroz llamado Satanás, que anda como león rugiente buscando para devorarnos. Y solo Cristo nos puede proteger. ¿Se dan cuenta ahora por qué esa relación y esta enseñanza entre pastor y oveja, entre Jesús y su pueblo, es clave, es importantísima? Ahora aquí, ¿qué era el aprisco, hermano? Yo les digo, el pastor andaba por los campos, por los valles, por las montañas, por todas partes, buscando un buen pasto para sus ovejas. Y a veces el pastor se iba 2, 3, 4 meses con su rebaño, andar buscando y andar caminando con ellos. Y entonces llegaba un momento que tenía que hacer un corralito, dependiendo del número de ovejas que tenía. Y entonces hacía el corral de ramas, podía hacerlo de piedras, algunos ya, si iban a estar mucho tiempo, lo hacían de piedra, así como ese cerco de piedra que nosotros podemos ver en algunos lugares todavía en nuestro país. Pero ¿cuál era el asunto? El asunto es que no podía poner una puerta. Entonces, ¿saben lo que hacía el pastor? Él se sentaba ahí en la puerta, en el hoyo, y ponía su cayado, y él era la puerta. Las ovejas, para poder salir, pasaban por él. Entonces, él las protegía.
Si algún lobo quería entrar, tenía que pasar por él y él los cuidaba. Entonces, él era la puerta. Él se ponía ahí en lugar de la puerta. Y ni las ovejas podían salir, ni los animales o los ladrones podían entrar. Y Jesús dice, hay un redil. Hay un redil. Y como esta es una alegoría, ¿qué es el redil aquí, mi hermano? Es el lugar de seguridad. El pastor hacía ese redil para cuidar sus ovejas, para proteger sus ovejas, las protegían de los animales salvajes, de los ladrones, pero también las protegían de la inclemencia del tiempo. Y Cristo dice, hay un redil espiritual. Ese redil es la salvación. Es esa seguridad que Dios quiere darte a ti, mi amigo. Es esa seguridad que Dios nos da a todos sus seguidores. Pero también habla de qué? Habla del pastor como el Señor Jesús, como el buen pastor. Pero también nos habla a nosotros que somos sus ovejas. Y en esto entonces vamos a ver algunas cosas clave. Primero, Jesús es el buen pastor y Él es la puerta de entrada en el redil de las ovejas. Mire conmigo capítulo 7, ahora verso 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, o sea, otra vez, enfatizando su enseñanza que acaba de terminar. Dice, de cierto, ya les dije, esta palabra es amén, amén, en el griego del Nuevo Testamento. ¿Sabe lo que quiere decir? Señores, no tengan duda de esto que les voy a compartir. Esto es la mayor seguridad que ustedes pueden tener. Por favor, entiendan. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesucristo, el buen pastor, el verbo de Dios encarnado, es la puerta. Mira cómo dijo él, yo soy la puerta. No dijo yo soy una puerta, porque eso implica que hay más puertas. Él dijo, yo soy la puerta en el redil. Ya te dije, en esta metáfora extendida que usa el Señor, en esta alegoría que usa el Señor Jesucristo, es una comparación. El redil es la salvación, es el perdón de los pecados. ¿Cómo entrar a la salvación que es este redil? Jesús dijo, yo soy la puerta. Jesús es la única puerta de entrada en este redil. Él dijo, de cierto. Jesús enfatiza la importancia de estas palabras. Yo soy la puerta, la única puerta. Si una persona quiere entrar en la salvación, quiere entrar en este redil y formar parte de este redil, tiene que hacerlo a través de la única puerta que existe, que es el Señor Jesucristo. No hay más. No existen más. Si tú quieres entrar a la salvación, tienes que hacerlo por Jesús, porque eres la única puerta de entrada al redil. Pero también Jesús es la única puerta de entrada hacia la seguridad. Mire conmigo, por favor, capítulo 10, verso 9. Jesús enfatiza y dice, leo para ti el 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué dijo? Será salvo. ¿Sabe lo que significan estas palabras? Una absoluta seguridad. Y cuando el Señor dice será salvo, no está diciendo será salvo por 3 meses, será salvo por 6 meses o será salvo por 1 año. Esto habla de una eternidad. La salvación que Jesús nos da es eterna, es segura. Él dijo, será salvo. Esta frase era una frase judía muy común y significaba estar seguro. Y solo Jesús te puede dar esa seguridad. Un día un joven rico vino a Jesús y le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Y recuerdas lo que Jesús le dijo?
vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Jesús le dijo, yo quiero ser el Dios de tu vida, el Señor de tu vida, el dueño de tu corazón, y solo a mí me puedes seguir. Y dice que aquel hombre se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Y qué fue lo que pasó, mis queridos hermanos? Fíjate que en parte de esta plática, ¿sabes lo que le dijo este caballero? Ya todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Sabes lo que quiere decir esa frase? ¿Qué más me falta? Esa frase quiere decir que cuando la gente quiere buscar la salvación por medios humanos, por buenas obras, por portarse bien, por tener una religión que le exige ciertas cosas que tiene que hacer, como bautizarse, como dar limosnas o diezmos o ofrendas, o portarse bien, o ir a las reuniones, o hacer esto o lo otro, o cualquier otra cosa, nunca, jamás vas a tener seguridad de salvación. ¿Sabes por qué? Porque siempre vas a hacer la pregunta, ¿será que me falta algo más? Pero Jesús no te puede dar salvación por estas cosas. La seguridad te la da el Señor Jesús. Si tú entras por esta puerta que es Jesucristo, si lo recibes como tu Salvador personal, dijo el Señor, el que por mí entrare, será salvo. Seguridad total, seguridad absoluta. Pero también Jesús es la única puerta de entrada para saciar el alma hambrienta. Primero dijimos, Jesús es la única puerta para entrar en este redil. Luego dijimos, Jesús es la única puerta para traer seguridad a la vida del ser humano. Tercero, Jesús es la única puerta para saciar el alma hambrienta. Mira el verso 9 dice, yo soy la puerta y que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí los pastos, hermanos, no es literal. No es que nosotros vamos a andar comiendo pasto ahí como animales, no. Aquí pasto es lo que va a saciar tu alma. Ya hemos hablado de esto. El hombre tiene un vacío en su corazón. Y ese vacío, mi hermano, nadie lo puede llenar. Mi amigo, nada te va a llenar ese vacío. Y hermanos, ustedes que ya tienen a Cristo en su corazón, dejemos de andar rebotando en cosas de este mundo, hombre. Dejemos de andar de nuevo, otra vez, en el pecado. Eso no va a llenar tu alma. Lo material tampoco. El poder o la fama tampoco. Los títulos que tú puedas tener tampoco van a llenar tu alma. Cristo es el único que va a saciarte. Dijo el Señor, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús conduce al hombre al verdadero pasto. Solo Él puede saciar el corazón del ser humano. Nada en este mundo va a llenar tu vida. Solo Jesús. Pero también es la única puerta que conduce a una vida abundante. Versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora, ¿te acuerdas quiénes son los falsos pastores? Los ladrones, asaltantes, son los líderes religiosos de la nación de Israel. Son los fariseos, a quienes Jesús, en el libro de Mateo 23, les dice que son hipócritas, sepulcros blanqueados, líderes falsos. Estos son los ladrones. Pero, mira bien esto. Ahora Jesús dice, pero por encima de estos ladrones hay un ladrón que es el padre de estos ladrones. Y aquí desenmascara a Satanás. Acuérdate, Juan 8:44, Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, sobre estos líderes falsos, religiosos, mentirosos, asaltantes, ladrones, hay otro que es el padre de todos ellos, Satanás. Y mira cuál es la obra de Satanás. Versículo 10. Presta atención a lo que Jesús dijo. Él ya nos dijo, de cierto les digo, por favor, presten atención a esto. Versículo 10, ¿qué dijo?
es el ladrón, quien es Satanás, que es el padre de todos estos ladrones que andan aquí, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos líderes espirituales. Está el padre de todos ellos, el verdadero ladrón. Y como ladrón, mira lo que dice, ha venido ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir. Esa es la obra del diablo. Mi querido amigo, hay un dicho que dice que mal le paga el diablo a quien bien le sirve. Satanás, lo único que va a traer a la vida de las personas es destrucción. La palabra de Dios dice que Satanás es el león rugiente. Dice que anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, cuando un león, pensemos en un león literal, ahí en la selva, tú vas caminando y de repente te topas con un león, primero tienes terror. Y peor si te empieza a ver y empieza a rugir y empieza a irse sobre ti. Quiero decirte que Satanás, su naturaleza es peor que ese. Pero a Satanás la gente no le tiene miedo. Le tiene miedo a ese león literal. Ahora, cuando el león te cae encima y te agarra, mira, no te lleva a un quirófano y te pone anestesia y te duerme y te empieza a diseccionar y dice, hoy me voy a comer el brazo y tú estás dormido y no sientes nada. No. El león te destruye con dolor, sin piedad. Te va a matar. Y Cristo dice, Satanás ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Satanás tiene destrozada esta sociedad. Ustedes miran nuestro gobierno, si no solamente hablo del gobierno de Honduras, miren todos los gobiernos del mundo, influenciados por Satanás. Son gente maligna que va allí con motivaciones egoístas. A esta gente no le importa que el pueblo se muera si ellos van a llenar sus bolsillos para vivir bien y pasando estos 4, 5, 6, 7, 8, 9 años que están en el poder, o 10 años, se van a una isla y la compran para vivir paradisíacamente hasta el día que se mueran. Y le dejan su fortuna a sus hijos y a sus nietos y a sus nietos. Porque esa es obra del diablo. Es matar a la gente. La mata de hambre, la mata de pecado, la mata de dolor, la mata de tristeza, la mata de depresión. Esa es la obra del diablo, mi amigo. Pero Cristo es el buen pastor. Y cuando tú entras por esa puerta, te conduces a una vida abundante. Mire cómo termina el verso 10. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando tú entras por esta puerta llamada Jesús, tú encuentras una vida abundante. Cuando te digo una vida abundante, mi hermano, te estoy hablando de una vida plena. Y no te estoy hablando de que no van a haber problemas o necesidades o pobreza o algunas situaciones adversas, enfermedad y otras cosas. Pero tu vida será plena. Vas a estar satisfecho en tu corazón porque Cristo está contigo. Porque Él es el que te da el poder y la fortaleza para continuar viviendo y luchando en esta vida. Con esperanza. Él llena nuestros corazones. Él nos da una vida abundante. Primero, en cantidad, es eterna. Pero segundo, una vida abundante en calidad. Una vida buena, donde tú vas a estar satisfecho, alegre. Pablo, por ejemplo, estaba preso en Roma. Y ustedes leen la carta a los Filipenses, que es la carta del gozo. ¿Y cómo es posible que alguien que está preso escriba desde la prisión, desde una mazmorra romana, fría, apestosa, amarrado, como ustedes puedan creer ahí, a los que están libres para animarles y consolarles? El que está preso le escribe a los libres, porque el que está preso es mucho más libre, porque tiene a Cristo, porque ya entró por esa puerta, porque ya es parte del redil y tiene esa vida abundante. Entonces, Cristo como puerta, cuando tú entras por ahí, ¿qué nos ofrece? Bueno, Él es la única puerta por la cual puedes entrar a la vida eterna.
Segundo, es la única puerta para traer seguridad a tu vida. Tercero, es la única puerta que va a saciar tu alma. Y cuarto, es la única puerta que conduce a una vida abundante. Mi amigo, si tú quieres realmente una vida plena, satisfecha, ven a Cristo. Solo Él te la puede dar. Pero no solamente Cristo es la puerta, sino que también el Verbo de Dios, Jesucristo, es el buen pastor, el verdadero pastor que puede salvar al mundo. Versículo 11. Jesucristo dice, Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Ahora, allí en Israel habían malos pastores. Estos líderes religiosos, perversos, ladrones, asaltantes, criminales, son malos pastores. Cristo dice, yo soy el pastor, el bueno. Sígueme a mí. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor es el único que puede salvar tu alma. Ahora, Jesús sostiene que Él es el buen pastor. Él no es malo, Él no es falso, Él no es perverso, Él no es mentiroso. Él es el buen pastor. Y miremos entonces, a partir de aquí, del verso 11 en adelante, cómo se califica Jesús a sí mismo como buen pastor. ¿Por qué Jesús se califica como el buen pastor? Primero, Jesús se llama el bueno porque Él da su vida por las ovejas. Versículo número 11 dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Dice, aquel asalariado, el que es mal pastor, ve venir al lobo y se va corriendo. ¿Se acuerdan la historia que les conté de David? David le dice a Saúl, no te preocupes. Si cuando venían los lobos, yo me tiraba sobre ellos ahora. Y los osos y los leones. Yo no sé por qué David hacía eso más que por amor. Ahora, te puedes imaginar David llegando a su casa esa tarde y sentándose ahí con sus 7 hermanos y con Isaí, su padre, y le cuenta, papá, fíjate que hoy llegó un león y no vas a creer que me llevaba una oveja. Y sabes una cosa, me fui, me le tiré encima y ahí, mira, me revolqué con él, pero al final le quité la oveja y mira, lo maté. ¿Qué harías vos como padre si un hijo te dice eso, hermano? Mira, yo le pego un coscorrón y le digo, no seas tonto, cipote. Deja de hacer eso, por favor. Deja que se lleve su oveja. Tu vida vale más que todo ese rebaño. David no lo hacía porque Isaí, su padre, lo iba a castigar. David no lo hacía, mi hermano, para que sus hermanos lo aplaudieran. ¿Sabes por qué daba su vida por esta oveja? Porque la amaba. El buen pastor da su vida y la dio por ti, mi amigo, porque te ama. Jesús te ama como nadie te ha amado en este mundo. Pero también Jesús se califica como el buen pastor porque Él tiene un llamamiento de amor para nosotros. Mira, el verso 12 dice, el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las ovejas huye y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, no las ama. Pero este, que es un verdadero pastor que tiene el llamamiento, ama sus ovejas. Tiene un llamamiento para estar con ellas. Pero ¿por qué Jesús también se califica como el buen pastor? Se llama bueno porque las ovejas son suyas, porque le pertenecen a Él, porque Él las salvó. Mira cómo dice el versículo 12. Dice, el asalariado huye porque no es pastor de quien no son propias las ovejas. Pero el buen pastor dice, estas son mis ovejas, porque Él está con ellas y le pertenecen. Pero también Jesús se califica como el buen pastor, porque conoce a cada una de sus ovejas por nombre y las ovejas lo conocen a Él. 14 dice, mire conmigo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, esta palabra conocer aquí, hermanos, habla de una intimidad profunda entre el pastor y sus ovejas. El pastor conoce
cada oveja por nombre. Sabe cómo son sus ovejas. Sabe la que es más rebelde, la que es más dócil. Sabe el padecer de cada una de sus ovejas. Sabe cómo se comportan sus ovejas. El Señor me conoce a mí. Él conoce mis pensamientos. Conoce toda mi vida. Conoce toda tu vida. Y el Señor dice, pero también mis ovejas me conocen. Ahora nosotros tenemos que crecer en conocer a este buen pastor. Pero también Jesús se conoce o se califica como buen pastor porque él conoce al Padre. Mira, el versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo dice, el Padre sabe quién soy yo y yo también. Y como raíz de eso pongo mi vida por las ovejas. Pero también Jesús muere por las ovejas. Muere literalmente, no figuradamente. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, Jesús aquí habla de nosotros también. Hoy, versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cuál es el redil ahí? Es Israel en este momento. Jesús dice, mire, este redil es pequeño ahorita, pero tengo otras que debo atraer a mí mismo para que haya un rebaño y un pastor. ¿Cuántas iglesias hay, mi hermano? No hay una, ni 5, ni 10. Hay una, solo hay una, nada más. No hay 5 iglesias, no hay 10. El rebaño del Señor es uno. Cuando Cristo venga, Cristo va a venir por su pueblo, por su iglesia. Cristo no va a venir por centroamericanos o bautistas o católicos o mormones. No, Él va a venir por la gente que le reconoce como su Salvador personal. Y aquí Jesús está hablando de nosotros. Somos ese redil futuro que ahora ya somos parte de este pueblo de Dios. Y por último, hermanos, Jesucristo aquí se identifica claramente delante de todos. ¿Quién es Él? Y ahora, yo quiero que ustedes miren que Jesús, como este buen pastor y como esta puerta para entrar en este redil, que es la salvación, ahora Él dice, ¿saben por qué? La gente puede confiar en mí y yo puedo darles seguridad y salvación y vida abundante y vida eterna. Y yo puedo darles todo lo que necesita su alma. Y yo puedo llenar su corazón y su vida. Primero, dice el Señor, porque yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Mire conmigo el versículo número 22. Dice, estamos en 10:22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Ahora, el Señor está en Jerusalén, según lo que dice acá, y dice que está en el centro de una celebración que había. Ahora, esta celebración no está en el Antiguo Testamento, como la Pascua y como los tabernáculos y como el día de expiación y muchas otras fiestas que hacían los judíos. Entonces la pregunta es, ¿y qué fiesta es esta entonces? Dice, mira el versículo 22, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta fiesta nació entre el año 164 y 165 antes de Cristo. Había un rey sirio llamado Antíoco Epífanes, que Daniel profetiza de él allá en el libro de Daniel. Este rey, que vivió más o menos en el 175 a 164 como rey de Siria, quiso obligar y que toda la parte del mundo se hiciera griego. Para esto entonces, Antíoco Epífanes, rey de Siria, necesitaba convencer a los judíos de dejar toda su historia, toda su cultura, todo su idioma, toda la vida de ellos como hebreos y que adoptaran la cultura griega. Acuérdense que uno de los promotores de esto fue Alejandro el Grande, el Magno, el helenista. Luego vino Antíoco Epífanes y dijo, todo el mundo tiene que ser griego. Pero los judíos tuvieron mucha resistencia y dijeron, no, nosotros tenemos nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra historia, todo. Y tenemos un Dios. Por tanto, no aceptamos esta cultura.
Por tanto, entonces, Antíoco Epífanes llegó a la convicción que tenía que exterminar a la nación de Israel. Y así fue entonces que atacó Jerusalén y mató, escuchen bien, más o menos unos 80,000 judíos. Hizo unas masacres terribles Antíoco Epífanes. Logró entrar a Jerusalén, profanó el templo. En el gran altar de las ofrendas, ahí Antíoco Epífanes puso una imagen al dios Zeus. Ese era el dios de los griegos, el gran dios de los griegos. Ahí en el lugar donde se hacían las ofrendas, en el altar de las ofrendas, ahí colocó una imagen griega del dios Zeus. También trajo cerdos y empezó a sacrificar cerdos. Y en vez de entrar sangres de animales puros, como Dios lo había dicho, ovejas o cabritos o vacas que fueran intachables, sacrificó cerdos ahí en el altar y la sangre de los cerdos la llevó hasta el lugar santísimo. Estableció, además, escuchen esto, ahí en el templo, un comercio de prostitutas. Había las cámaras del templo, las convirtió en cuartos de prostitución. Y esto hizo que los judíos siguieran peleando y luchando contra Antíoco Epífanes. Y ahí se levantó entonces aquel famoso Judas Macabeo. Y Judas Macabeo organizó el ejército, peleó contra Antíoco Epífanes después de que los había destruido y había hecho aquella tremenda matanza. Y en el año 164, 165, destruyó a Antíoco Epífanes, lo derrotaron, lo sacaron, limpiaron el templo y lo rededicaron a Dios. De ahí entonces, la fiesta de la dedicación. Empezaron a celebrar cada año recordando esa fiesta donde Dios los había liberado de estos enemigos crueles que querían destruir y dejar que la nación de Israel perdiera su existencia. Esa fiesta la estaban celebrando. Y dice que Jesús andaba ahí en el templo. Miren conmigo el verso 23. Andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y ahora le rodean los judíos y le dicen, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Esta gente está equivocada, esta gente está confundida, no quieren entender quién es Cristo. Recuerdan que ya el ciego se los había dicho. ¿Qué les dijo el ciego? Ya se los he dicho y no quieren escuchar. No es que ellos no vieron o no oyeron, no quisieron escuchar. Rechazaron a Jesús. Y le dicen, versículo número 24, estoy leyendo Juan 10, 24. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Le dijeron, ¿eres tú el Mesías? La palabra Cristo es una palabra griega que traduce Mesías del hebreo, que para nosotros es el ungido, el enviado de Dios, el prometido en el Antiguo Testamento, el Salvador, el Rey del universo. Y le dice, tú eres el Mesías, el Cristo. Y él les dice, versículo número 25, os lo he dicho y no creéis. ¿Qué les dice Jesús? Claro que sí. Por eso Jesús es el único que nos puede dar, ¿qué? La seguridad, la salvación, la vida eterna. Puede saciar tu alma. ¿Por qué? Porque Él es el Mesías. Porque Él es el Cristo. Jesucristo dice, claro que sí, yo soy. Él es el Mesías. Ya se los ha dicho muchas veces y dice, pero ustedes no quieren creer. Mis amigos, a ustedes se les ha dicho una y otra y otra y otra vez que Cristo es su único Salvador, su única esperanza, la única puerta para entrar a la salvación, que tienes que recibirle como Salvador si quieres el perdón de tus pecados. Pero no quieren creer. No quieren creer. Pero también Jesús les dice, bueno, mire, si no creen lo que yo les digo, crean mis obras. Él es el Dios omnipotente. Mire el versículo 25 dice, estoy leyendo Juan 10, 25.
os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Cristo dice, se los he dicho, pero si no quieren creer lo que yo les digo, miren lo que yo hago. Les acababa de sanar a un ciego de nacimiento que quedó con una vista perfecta, 20/20. Una vista pero nítida. Ellos estuvieron con el ciego, escucharon a sus padres decir, nació ciego. Y Jesús les dice, ¿hay alguien que pueda hacer esto? El ciego les dice, si este hombre no viniera de Dios, no puede hacer todo esto. El mismo ciego les dice, pero ustedes no quieren creer. Ahora Jesús les dice, si no creen lo que yo les digo, miren lo que hago. ¿Se acuerdan del paralítico que les sané? ¿Se acuerdan de todos los leprosos que he sanado? Jesús dice, las obras que yo hago, ellas dan testimonio de mí, pero los religiosos no podían creer porque no pertenecían al pueblo de Dios. Versículo número 26, les dice Jesús, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como yo os lo he dicho. Las ovejas son las que creen en Jesús como el Salvador, Rey, Amo, Dios y Señor del universo. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Mi amigo, el único que te puede dar vida eterna es Jesús. Pero tienes que venir a formar parte de sus ovejas, de su pueblo, de su rebaño. Jesús dice, y lo dice claro, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y ahora mira lo que dice, y no perecerán jamás. Mira qué seguridad. Dice Jesús, nunca van a morir. Y eso no quiere decir que yo no voy a ir a la tumba. Lo que está hablando es que no voy a ir a la condenación eterna. Jesús nos quiere salvar de la condenación eterna. Pero no solamente nos libra de la condenación eterna, sino que nos da más seguridad. Dice, mira el versículo número 28, nadie las arrebatará de mi mano. No es que Jesús tiene una manota enorme y todos estamos allá adentro, no. Habla de su protección como buen pastor, cuidado, un cuidado total. Pero todavía estamos sobreprotegidos. Mira el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿por qué tenemos esta seguridad en el redil? Los que ya hemos recibido a Cristo. Primero, porque Cristo es el Mesías. Él lo dice, yo soy. Segundo, ¿por qué? Porque Él declara que Él es Dios. Si Jesús es Dios, solo Él puede salvar. Por eso es Dios. Si Jesús no es Dios, no puede salvar. Ningún hombre puede salvar a otro hombre. Versículo número 30. Mira cómo dice. Yo y el Padre uno somos. Y aquí, hermano, el griego nos dice cosas maravillosas que casi no podemos traducir al español. Pero la palabra uno que está aquí no es un uno cualquiera. Es un uno indivisible. No se puede dividir el Padre y el Hijo. Son un solo Dios. Y dice, entonces los judíos, en vez de rendirse, de recibirlo y decirle, Señor, perdona mis pecados, me rindo ante ti, te doy mi vida, hacen todo lo contrario. Agarran piedras si lo quieren matar. Versículo número 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. No pueden creer. Y tú dices, qué gente madura. Pero si tú no has recibido a Cristo, estás en la misma dureza, mi amigo. Jesús les dijo, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me vais a apedrear? Y ellos le dicen, por las buenas obras no te vamos a apedrear, sino porque tú eres un blasfemo. Mire cómo le dice, versículo 33. Versículo 33 al final dice, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos entendieron lo que Jesús les dijo. Jesús declara que Él es Dios en naturaleza. Su naturaleza es divina. Su esencia es divina. Él es Dios. Él es Dios en poder. Él es el Dios omnipotente. Él es el creador de todo. Él es Dios eterno. Antes de que todo fuese, Él ya era, ya existía.
Él es Dios en gloria, en majestuosidad. Él es Dios en conocimiento, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Él es Dios en omnipresencia, Él está en todo lugar, pero Él es también Dios en adoración. Él merece la adoración, la honra y la gloria. Pero también Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta frase quiere decir, yo soy Dios, pero soy el enviado de Dios. Entonces, ¿por qué podemos tener seguridad de salvación? Uno, porque Jesús es el Mesías. Dos, porque Jesús es Dios. Y tres, porque Él es el enviado de Dios para salvar al hombre. Versículo 34 dice, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada. Versículo 36, al que el Padre santificó y envió al mundo. Dice que el Padre lo santificó. Eso no quiere decir que Jesucristo no era santo. Lo que quiere decir es que el Padre lo apartó, lo designó para esa tarea. Y luego, ¿qué dice? Al que el Padre santificó y envió al mundo. Cristo es el enviado de Dios. Es Dios mismo que viene a morir en la cruz por nuestros pecados. El Padre lo ha enviado al mundo. Él es el Hijo de Dios y Él es el Dios eterno. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión del versículo 39? Dice, procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad hizo Juan, la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él ahí. ¿Qué pasó? Siempre, hermanos, ustedes pueden ver que al final hay una controversia. ¿Quién es este Jesús? Él dice, yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador, yo soy el Señor, yo soy el Rey del universo, soy tu única esperanza de vida eterna. Unos agarran piedras para matarlo y otros por ahí lo van siguiendo, pero no es una convicción. Dios quiere que tú le recibas como tu Salvador personal. Solo Él puede darte salvación y vida eterna. ¿Qué es todo esto? Es una alegoría. ¿Quién es el buen pastor? Es Jesucristo. ¿Qué es el redil? Es la salvación. ¿Quiénes son las ovejas del Señor? Todos los que formamos parte de su rebaño. Salvos. ¿Y cómo podemos entrar a ese redil? A través de la puerta. ¿Y quién es la puerta? Es el Señor Jesucristo. Y cuando entramos, somos salvos. Él dice, serás salvo. Tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Pero no solamente eso, nos da seguridad, llena nuestra alma, entrará y saldrá y hallará pastos. Pero ¿qué más? Nos da una vida abundante. Vas a poder disfrutar de la vida que Dios da, tanto presente hoy aquí como la vida eterna. Solo necesitas reconocer que tú eres pecador, que necesitas tener a Cristo en tu corazón, recibirle como tu Salvador personal por medio de la fe. Él ya lo hizo todo, Él dio su vida por sus ovejas. Y tú necesitas a Cristo en tu corazón. Si no, hay un infierno que te está esperando, mi amigo, porque tus pecados son terribles delante de Dios. Nuestros pecados son espantosos ante Dios y solo Cristo los puede perdonar. Y solo Cristo nos puede dar la vida eterna, como un regalo. Y aquellos que ya tienen la vida eterna, hermanos, aprendamos primero a tener esa certeza y esa seguridad del perdón, que esa vida eterna es tuya y nadie te la va a quitar. Dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás. ¿Saben lo que quiere decir eso? Jamás van a ir al infierno. Nunca. Están en mi mano y en la mano del Padre. Y aprende a disfrutar de esa vida abundante. Cristo dijo, yo les doy vida y vida en abundancia. Mi amigo,
Mi hermano en Cristo, deja de andar buscando la abundancia, esa vida plena en este mundo. Ten cuidado, porque este mundo está bajo Satanás. Primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. Y Satanás ha venido a hurtar, matar y a destruir. No te dejes engañar por el diablo. Dale tu vida al Señor. Disfruta de esta vida abundante que Él te ha dado, en oración, en dedicar tu vida a Cristo, en amarlo, en seguirlo, en obedecerlo, en alimentar tu alma con la palabra, con la oración, en vivir para la gloria de su nombre. Porque Él es Dios y merece ser glorificado. Vamos a terminar con oración. Padre, gracias por esta mañana, porque tú eres nuestro buen pastor. Diste tu vida por nosotros y ahora te has convertido en la única esperanza de perdón, de salvación y de vida eterna. Y tú eres la única entrada a esta salvación tan grande. Padre, que aquellos que no te han conocido puedan entender que solo a través de Cristo, por recibirle como su Salvador personal, teniendo un arrepentimiento genuino de sus pecados, un reconocimiento de su miseria espiritual, un reconocimiento de la condenación que les espera, y que sean salvos de esta condenación por la fe en Jesucristo. Padre, te pido de que mis amigos puedan entender esta verdad absoluta de tu palabra y que le entreguen su corazón a Cristo por medio de la fe y que le reciban como Salvador y que vengan a formar parte de este redil del Señor, de la vida eterna. Pero que aquellos que ya te conocemos también podamos vivir para darte la honra y la gloria. Perdónanos, Dios, porque aún después de conocerte, hemos querido llenar nuestra alma con la basura de este mundo, con pecado, con dinero, con fama, con cosas materiales. Y hay muchos hermanos que todavía siguen con sed, porque no están viniendo a Cristo, que es la fuente de su satisfacción. Quita nuestra mirada de este mundo, del pecado, de las cosas materiales, de todo lo que hay aquí, y que podamos ponerle en Cristo. Señor, gracias por esta mañana. Bendice tu pueblo y que caminemos con Cristo, que cada día alimentemos más nuestra alma con tu palabra, con tu presencia, en adoración, en servirte, en obedecerte, en amarte, en conocerte y en adorarte día y noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. No se olviden, hasta el viernes nos vamos a ver 7 en punto de la noche. Conferencias especiales. Que Dios los bendiga. Y tal vez, Pablito, podemos volver a poner, hombre, ese video. Está hermoso. Para recordarle a nuestros amigos lo que va a pasar esta semana.